Bueno, nos está viendo toda Argentina. Bienvenidos a esta charla que pienso disfrutar tanto como ustedes. Pocas veces uno tiene a un intelectual completo enfrente. Un intelectual, un doctor en historia, pero un intelectual completo. César Vidal es un intelectual completo. Uno podría abarcar el tema que quisiera. En sus charlas, en sus clases, uno puede buscarlo y seguramente lo harán a partir de conocerlo esta noche muchos de ustedes. Habla de peronismo como si fuese un peronista del conurbano, como diríamos aquí. Ha dado una charla extraordinaria, una mirada sobre peronismo. Ha dado una charla que se las recomiendo sobre el diálogo en política, la historia del diálogo. Es una de las, por lo menos de lo que está en redes, en YouTube, ustedes pueden disfrutarlo. Pero simplemente antes de darle la palabra, todo lo que ha hecho, realmente estoy leyendo aquí premio extraordinario de fin de carrera de la UNED con una tesis titulada De Pentecostés a Jamnia, bueno, el judeocristianismo en la Palestina del siglo I, licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Historia, bueno, cientos de cosas y además escribió este libro hace tiempo y estamos a 100 años de la Revolución de Octubre, entre comillas y preguntas, porque en realidad el calendario difiere. Llegaron tarde los ortodoxos rusos en un par de días, entonces se corrió la fecha. Estamos a 11 de noviembre y creo que fue el 8 de noviembre, no en octubre. Del 6 al 9 de noviembre fue el golpe bolchevique. Primero quiero agradecerte y decirte que es un orgullo poder charlar, entrevistarte. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí porque yo he seguido bastantes de las entrevistas. A mí me interesa mucho la actualidad de Argentina y entonces uno de los lugares donde yo pesco para enterarme de lo que pasa en este país es precisamente las entrevistas que tú practicas. Son muy amables, César, muy amables. No, muy es amable. La pura verdad, es la pura verdad. Bueno, me decías que llegaste a la Argentina. Vos sos español, pero vivís en Miami. Sí, yo vivo en Estados Unidos desde hace casi 5 años, que me exilié a Estados Unidos, y cuando yo llego a Argentina es una sensación, sobre todo Buenos Aires, es una sensación casi mágica, porque cuando yo paseo por Buenos Aires, de pronto hay tramos de Buenos Aires que yo digo, estoy en el barrio de Salamanca, en Madrid, estoy en París, estoy en Londres, y es algo para mí muy especial. O sea, Buenos Aires es una ciudad muy especial, sin querer hacer de menos otras partes de Hispanoamérica, pero para mí tiene algo absolutamente extraordinario. Bueno, puedo hablar de todo, voy a hablar de populismo, anoté tantas preguntas para hacerte, como lo que entendió, vamos a hablar de peronismo, lo que entendió Perón de Mussolini. Tengo una pregunta que siempre quise, a ver si podía encontrar la respuesta. ¿Dónde estriba eso de que la izquierda es culta y la derecha analfabeta? Pero vamos a empezar por este libro, ¿Sabes por qué? Porque hay una tremenda discusión en Argentina sobre quién es de izquierda, quién es progresista, quién es socialista, quién es de derecha. Este libro ya tiene varios años, ¿no? O sea, es una reedición. Bueno, no, este es un libro realmente nuevo. En el año 97 yo publiqué un libro que se titulaba La ocasión perdida. Ah, La ocasión perdida. Que era una historia de la Revolución Rusa, donde además yo publicaba por primera vez en español documentos de la Revolución que eran inéditos y que yo traduje en ese momento del ruso porque fue el momento en el que se abrieron los archivos. Se abren los archivos, ¿no? Se abren los archivos y yo encontré documentos que hasta entonces habían estado clasificados y que aparecen. Esos documentos aparecen también reproducidos aquí porque me parecía una pena que se perdiera esa traducción, pero este es un libro bastante más decantado, bastante más pensado, bastante más trabajado que el otro libro que a fin de cuentas tiene ya 20 años. Bueno, quiero contarles, por ejemplo, en la página 15, aquí está marcado y lo subrayé, lo escribí, creo que define una parte del libro, o gran parte del libro, porque escribe César: lo cierto es que las revoluciones rusas de 1917 constituyen el acontecimiento más relevante de la historia del siglo XX. Escuchen, pues muy interesante. Así como el desencadenante de no pocos dramas. O sea, sostiene César en este libro que la revolución bolchevique del 1917 desencadena los dramas del siglo XX. Sin la caída del zar Nicolás II, primero, y la implantación de la dictadura soviética después, no hubieran existido posiblemente los fascismos de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, no hubiera existido el Holocausto
y nuestro planeta tampoco habría conocido el periodo de abierto enfrentamiento que de manera un tanto hipócrita se denominó Guerra Fría. O sea, qué interesante Eso para entrar a tu libro, discutible. y esto es discutible, está bien, es contrafáctico, pero la Revolución Rusa tiene real impacto, según tu análisis, en la configuración del mundo actual. Totalmente, porque bueno, la Revolución Rusa en realidad fueron dos revoluciones. Hubo una revolución que es la de febrero-marzo del 17, que lamentablemente se frustra porque hubiera convertido a Rusia en el país más democrático, más social y más avanzado del globo. Pero esa revolución se desploma por el golpe de Estado bolchevique del que hace ahora 100 años. Eso cambia dramáticamente la historia universal. Los fascismos son un intento de responder al socialismo bolchevique con un socialismo nacional. O sea, si no hubiese habido revolución, si no hubiese triunfado la revolución del 17, de 1917, no hubiera habido, tal vez, es contrafáctico, pero no hubiera habido fascismos. Muy posiblemente El no. fascismo nace como respuesta a esa revolución. Una respuesta que además quiere ser socialista, eso lo dice el propio Mussolini. A Mussolini hay un momento que le preguntan a principios de los años 20 qué es el fascismo. Y entonces él dice, pues mire, es muy fácil, yo toda mi vida fui un socialista internacionalista hasta que llegó la Gran Guerra y me convertí en un socialista nacionalista. Eso es el fascismo. Y, por ejemplo, en el caso de Alemania se llamaba directamente nacionalsocialismo. En el caso de España se llamaba nacionalsindicalismo, porque nacionalsocialismo no era una cosa que terminaba de encajar, pero lo cierto es que el fascismo es una respuesta. Es decir, nosotros queremos dar una respuesta que es social, pero que al mismo tiempo es nacional. Los fascismos acaban derivando hacia la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo sabe. He leído en tu libro, y también me pareció tremendamente interesante, sobre todo en una Argentina. Durán Barba, que es bueno, lo debes conocer mucho más que yo, es analista político, sostiene que hay mucho joven anciano que levanta banderas de 70, 80, 90 años ya perimidas. Y te he leído sobre Lenin y sobre Trotsky, sobre todo que haces un análisis de Trotsky, que Trotsky escribía muy bien. Y que tal vez nos llegaron mucho del pensamiento de Trotsky nos llegó justamente porque escribía muy bien. Si no hubiese escrito tan bien, tal vez no hubiese tenido éxito en sus ideas. Bueno, y que además que te asesinen históricamente siempre te deja bien. O sea, es muy bueno, repetímelo eso, que te asesinen, es terrible, pero es verdad, que te asesinen, que te den muerte históricamente siempre te da un cierto empaque. Trotsky hubiera sido peor que Stalin. Es decir, Trotsky, de hecho, articula una serie de medidas represivas que se atribuyen a Stalin, pero que las articuló él. Cuando él era comisario de guerra durante la Guerra Civil Rusa, él es el que empieza a recoger dosieres de los oficiales del ejército para represaliar a las familias enviándolas al Gulag. Él es el que crea los batallones de fusilamiento que se colocaban en retaguardia y si se producía la retirada de los soldados del Ejército Rojo los ametrallaban. Eso es Trotsky todo. Y Trotsky escribe un extraordinario manual de terror, extraordinario porque lo es, aunque el tema sea sobrecogedor, que analiza cómo el terror de masas es la única manera de sostener la revolución. Es muy interesante. Analiza cómo el terror de masas es la única manera de sostener la revolución, pero eso Lenin ya en 1908 lo había teorizado. Discúlpame, pero que cuando analizas a Lenin, César, ahí también entiendo, gracias a tu mirada, que Lenin comprendió mucho mejor el tiempo político que corría. Que nadie. Que nadie, exacto. Y también algo que se usa hoy, entendió que la deslegitimación de un poder o de un gobierno servía para terminar con ese gobierno o con un poder que dominaba un país. O sea que entendió que deslegitimar a un poder servía para socavarlo y para voltearlo. Era como echar un tronco. Y además deslegitimarlo creando un aparente poder más legítimo que está fuera de la legitimidad, lo cual parece contradictorio. Pero cuando Lenin... A ver, ¿es eso? Sí, es muy sencillo. Lenin en un momento determinado opone al gobierno provisional que preside Kerensky, le opone los soviets, los consejos. Y teóricamente los consejos son mucho más legítimos porque surgen del poder de la calle. Bueno, los soviets en un momento determinado votaron en contra de los bolcheviques y Lenin los suprimió manu militari. Es decir, no tuvo ningún problema en ese contrapoder que había utilizado para erosionar el poder gubernamental en un momento determinado en reprimirlo. Y posiblemente nadie reprimió jamás a los campesinos en Rusia como lo hizo Lenin. En 1921 se utiliza por primera vez el gas contra poblaciones civiles y lo hace Tukhachevsky siguiendo órdenes directas de Lenin. Los nazis tardaron 20 años en utilizar el gas contra civiles. O sea, primero lo hizo
la izquierda. Primero lo hizo la izquierda y además yo reproduzco las órdenes de Lenin a Tukhachevsky en mi libro, que se desclasificaron en los 90, donde deciden utilizar el gas en masa para matar a poblaciones civiles. No solo eso, en 1937 precisamente los bolcheviques utilizan por primera vez camionetas con gas para matar a presos políticos. Los nazis tardarían unos años en utilizarlas ya en el Una Holocausto. cosa, ¿dónde estriba eso de que la izquierda es culta y la derecha analfabeta? Acá tenemos un presidente que no viene precisamente de la izquierda y aquellos que son centro-izquierda, kirchneristas o que no quieren nada a Macri, todo el tiempo dicen, mirá lo que es, mirá cómo habla, mirá los discursos pobres de contenido intelectual que tiene. El tipo es ingeniero, pero es como que el de izquierda es culto, hay como una cosa instalada. ¿Dónde estriba eso? Bueno, esa es una falsedad creada por Lenin. A ver, eso me Lenin, gusta. uno de los grandes problemas que tiene es que se produce un éxodo masivo durante la revolución fuera de Rusia. De Rusia se exilian más de 2 millones de personas durante la guerra civil y en la inmediata posguerra, y la mayor parte de la intelectualidad rusa se va. Es decir, queda muy poca gente, algunos acabaron suicidándose como Mayakovsky, desengañados de lo que era el poder bolchevique, muchos acabaron en campos de concentración, fueron escasos los que se salvaron del bolchevismo, como fue el caso de Anna Akhmatova, que de todas formas tenía que llevar la comida a su marido a la prisión, o Pasternak, que le encarcelaron a su amante y él se salvó por poco. En general, la purga de intelectuales fue tremenda. Pero Lenin crea algo que es muy inteligente y son los frentes unidos de intelectuales, con compañeros de viaje o con comunistas convencidos. Una pequeña pregunta ahí. Sí. Eso sigue replicándose hoy, Eso ¿no? sigue existiendo hoy en día. Mirá vos. Yo creo, o sea, generalmente creo... cuando viste que hay un gobierno de centro-izquierda se dice progresista, generalmente los actores, los científicos, la intelectualidad los apoya. Es como un viento que viene desde esa época. Eso tampoco es cierto del todo, porque hay mucha gente que está fuera de esos frentes unidos. Uno a veces sabe quién va a firmar determinados manifiestos. Es decir, ya sabes que esos manifiestos te los van a firmar una serie de personas. Eso es una creación directa de Lenin, que se perfeccionó mucho en la época de Stalin, pero que la crea Lenin. Es decir, dar la imagen de que efectivamente el progreso, la ciencia, la intelectualidad, la cultura está con nosotros, aunque estemos enviando a los campos de concentración a los intelectuales. Entonces. Es una creación de Lenin y es una creación inteligente. Por ejemplo, Lenin consigue convencer a Maxim Gorki para que vuelva de Capri y vuelva a Rusia para dar la idea de que efectivamente la inteligencia rusa, la intelectualidad rusa apoya a los bolcheviques cuando los bolcheviques están fusilando a Mandelstam, a Bebel, a tantísimos escritores. Ustedes se dan cuenta el nivel que produce o que le da el nivel que le da la charla César, ¿no? César Vidal es muy generoso conmigo. Les recomiendo de los tantos libros que tiene César, ¿no? No quiero ir pasando, este es el último, ¿no? Revolución Rusa, un balance, 100 años ya de distancia a la Revolución Rusa. Déjame preguntarte, meterte en algo de peronismo, después hablamos de cómo ves a Argentina, cómo ves a Macri. Te vi en YouTube, te escuché, yo a veces te pongo y me quedo de pronto, no sé, o cocinando o haciendo alguna cosa en casa y vos estás de fondo hablándome como una radio. Diste una charla, creo que en una universidad, y empezaste a hablar de peronismo. Digo, ¿está hablando de peronismo Vidal? Como si estuvieses hablando en una universidad acá en el conurbano, como llamamos, sin embargo estabas en Estados Unidos. Y decís en esa charla, César, Perón entiende casi perfectamente al fascismo de Mussolini. Totalmente. Y le copia 3 o 4 cosas puntuales. Que había que controlar la prensa, que había que controlar la justicia, que había que controlar el aparato eleccionario. Empecemos por eso. ¿Entiende al fascismo de Mussolini Perón? Yo creo que pocas personas han entendido mejor el fascismo de Mussolini que Perón. Él estuvo desempeñando un puesto diplomático en Italia, lo conocía muy bien, leyó los textos del fascismo italiano y los conocía muy bien, y él capta una tercera vía. Es decir, frente al sistema capitalista liberal y frente al sistema comunista, él se encuentra con una tercera vía, que es el fascismo italiano, en la época en que el fascismo era Mussolini, no en la época actual en que fascista pues es Donald Trump, es George Bush, es Margaret Thatcher o cualquiera. Ya el fascismo se ha convertido en una palabra misil contra aquel al que quieres destruir, ¿no? ¿Siempre fue una palabra misil? No, no siempre fue una palabra misil. Hay que tener en cuenta... Te pregunto esto porque hay palabras y conceptos que fueron cambiando. Liberal
Por supuesto, no tenía el contenido, y el fascismo hubo una época en que Gandhi hablaba bien de Mussolini y Winston Churchill dijo aquello de que si algún día Gran Bretaña se encontrara con una crisis nacional, yo quisiera que hubiera un hombre como Benito Mussolini para regir los destinos de Gran Bretaña. Es decir, hubo una época anterior a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial en que Mussolini tiene muchos seguidores. Para muchos es la tercera vía. Esa tercera vía Perón la capta magníficamente. Por un lado, el contenido social, por otro lado, por supuesto, el anticomunismo, anticapitalismo y un sentimiento nacional muy fuerte, que es muy claro en Perón. Y luego capta perfectamente la maquinaria de mantenimiento del poder, es decir, el fascismo italiano... Maquinaria de mantenimiento del poder. Que es era como un motor que mantenía el poder dentro del fascismo. Y además él lo hace magníficamente porque Perón se da cuenta de algo que se dieron cuenta algunos europeos, y es que aunque había una dictadura en Italia, fue una dictadura mucho más suave que la dictadura soviética o lo que luego fue la dictadura de Hitler en Alemania. Es decir, Mussolini nunca llegó a tener más de unas docenas de presos políticos, tuvo exiliados, pero fue una dictadura que ejecutó escasísimas condenas de muerte. ¿Sabes qué les duele a los peronistas? Vos en este momento, César, contando esto, hay mucho peronista del otro lado que pueden sentirse... Tu mirada es histórica, tu mirada es de un analista, sos un doctor en historia, que tildar a Perón de fascista. Pero bueno, o sea, copió esas historias. No en el sentido en que ahora se utiliza insultantemente, sino en el sentido de que es la persona que cree en la tercera vía. Y es una tercera vía con un contenido muy fuerte de contenido social y es una tercera vía con un contenido muy fuerte de corte nacionalista. Posiblemente las grandes tensiones que ha tenido el peronismo a lo largo de su historia, en algún caso de auténtica guerra civil entre peronistas, es porque hay un sector que se siente más identificado con la carga nacionalista y un sector que se siente mucho más identificado con esa carga social. Hay algo también que coincide, ¿no? La marcha, de pronto, el pueblo pidiendo la libertad de Perón. Es la marcha sobre Roma, el equivalente a la marcha sobre Roma. Hay algo religioso, no cabe duda, ¿no? Hay algo religioso ahí. Claro. Ese concepto casi religioso, casi de creencia. Es el hombre providencial. Es decir, en eso coincide. Yo creo que hay un elemento que se da mucho en sociedades de trasfondo católico, es decir, sociedades que no pasaron por la Reforma, que es una sociedad fundamentalmente en Hispanoamérica hispano-católica, si se quiere, pero Italia es un país católico donde hay la creencia en el hombre providencial. Es decir, para, eso me gusta mucho. No, es cierto. El culto a una persona, como casi mesiánico, o sea, una persona... Eso es muy típico, por una sencilla razón. Porque cuando en el siglo XVI, y en estos días estamos en el 500 aniversario de la Reforma opta por la supremacía de la ley, es decir, lo que debe regir una sociedad es que la ley está por encima de todos, incluyendo hasta el Papa, incluyendo al emperador. En la Europa contrarreformada, de la que forma parte España y de la que un día se desgajará Argentina, en este lado del mundo, la idea es que la supremacía no es de la ley, sino de la institución. Y eso hace que creamos en hombres providenciales. Nosotros no creemos en esa supremacía de la ley en la que creen los anglosajones, los escandinavos, etc. ¿Nosotros creemos en la institución? Nosotros creemos en que hay una supremacía en la institución y sobre todo que aparecen hombres providenciales. La idea de que la ley está por encima de todos, de que al final el esfuerzo es un esfuerzo colectivo y anónimo de los ciudadanos, es algo muy ajeno a nuestra cultura. Es que me estás haciendo pensar, y te digo, en algún punto me deja cierta desazón, porque ahora entiendo... Es desazonante. Pero claro, es desazonante, y ahora entiendo que tal vez, o sea, hay un sesgo cultural totalmente en nuestras sociedades que por eso no le encontramos la vuelta a la justicia. Tenemos justicias pendulares, claro, justicias que cambian, que van por el lado que va el gobierno. Claro, no hay una justicia... Ese es el tema de mi libro anterior a este, que es un libro que se titula El legado de la Reforma, y desarrollo eso en algunos de los capítulos, pero es verdad, es una cuestión cultural. Nosotros creemos en el hombre providencial. Las sociedades que pasaron por la Reforma del 16 no creen en hombres providenciales. Pueden aparecer hombres providenciales, como a lo mejor pudo ser Abraham Lincoln en un momento determinado, pero creen en un esfuerzo colectivo bajo la supremacía de la ley. Nosotros creemos en el hombre providencial. A veces es Perón.
¿eh? A veces, en vez de Néstor Perón, se llama Kirchner. Fidel Castro. A veces puede ser Néstor Kirchner Chávez. o Evo Morales o Hugo Chávez. Varía mucho, porque está de un lado al otro del espectro. Pero creemos en el Salvador providencial. En España, durante toda la primera parte del siglo XX, estuvimos hablando del cirujano de hierro. Iba a llegar el cirujano de hierro que arreglaría todo. Eso significó que la monarquía se colapsó, que la república fue un desastre, que hubo una guerra civil de 3 años y luego una dictadura de 40. De modo que eso forma parte de nuestra cultura y posiblemente es uno de los elementos que tenemos que detectar en nuestra cultura y corregir, porque si no nuestra historia es una noria en la que continuamente estamos dando vueltas a la misma situación. Y cada vez que construimos algo, como carecemos de esa base, al final el edificio se nos desploma. Pero ¿cómo puedo...? Hay que romper un sistema cultural, ¿eh? Totalmente, es que al final el problema es cultural, entendiendo por cultural no la cultura artística o de lectura que pueda tener la gente. Argentina es un país que en ese sentido tú no tienes nada más que recorrer Buenos Aires para ver la cantidad de librerías que hay, de teatros, etcétera, y darte cuenta que está muy por encima de la mayor parte del subcontinente. Pero la cultura vital, que va más allá de lo que uno puede leer o del teatro al que va o las películas que le gustan, y que es una cultura que viene fundamentalmente de esa visión, de esa cosmovisión hispano-católica, es una cultura en la que la supremacía de la ley en realidad no ha existido nunca en nuestras naciones. Y ¿no? una pregunta, César. A ver, ¿qué mama el populismo, el nuevo, el neopopulismo? Porque el peronismo fue un populismo en algún punto. Sin ningún género de dudas. Bueno, ¿qué toma el populismo de Chávez, el populismo de Evo Morales, el populismo de Correa, de Néstor aquí, del kirchnerismo en su conjunto? ¿Qué toma? ¿Qué conceptos toma de este sistema? Bueno, entonces, ¿tiene algún concepto fascista en algún punto? Sin ningún género de dudas. Es decir, yo no tengo ¿Tiene algunos ninguna condimentos duda, del fascismo el populismo? Yo no tengo ninguna duda de que el chavismo está, y esto a Hugo Chávez le horrorizaría escucharlo si todavía viviera, el chavismo está mucho más cerca del fascismo de Mussolini que del marxismo de Lenin, aunque insista en que es socialista y es el socialista del siglo XXI. Hubiera estado más cerca de Mussolini, del fascismo de Mussolini. Mucho más. Es continuamente la referencia al pasado. Que en su caso eso me encanta. No puede ser Roma, es Bolívar. Es la referencia claro, era Bolívar. Claro, era Bolívar. Y acá en el último tiempo era a Néstor. Exactamente. Entonces, esa referencia al pasado es muy poco bolchevique, de entrada. ¿Cómo lo es cierto, eso? claro, porque el bolchevismo lo que pretende es hacer tabla rasa de todo el pasado. Luego, en un momento determinado, van a tener que recuperar aquello, porque si llegan los tanques alemanes, tienes que hacer un llamamiento a la Santa Madre Rusia. Solamente con el bolchevismo tú no te enfrentas a Hitler. Pero el bolchevismo, por definición, es hacer tabla rasa. El socialismo de un Correa, de un Kirchner, de un Hugo Chávez, de un Evo Morales, está mucho más cerca de la visión socialista del fascismo que de la marxista. Y de hecho, en el caso de Evo Morales ya no se puede ir más allá en el pasado. Vamos a un pasado que es precolombino incluso. Entonces, esa mezcla de esa visión populista social con el pasado es lo propio del fascismo. ¿Y cuál es la diferencia de la mirada socialista a la mirada marxista? Bueno, yo creo que el marxismo es socialismo, pero no todos los socialismos son marxistas. A veces en el mejor sentido. La socialdemocracia europea no es marxista. Dejó de ser marxista en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Y, por otro lado, el socialismo del fascismo evidentemente no era marxista, era declaradamente antimarxista y, sin embargo, era socialista. Cuando a uno le dicen que el régimen más intervenido y más estatalizado en el mundo a inicios de los años 30, después de la Unión Soviética, era la Italia de Mussolini, pues esto puede llamar la atención, pero era un régimen muy socialista. Nosotros discutimos aquí en Argentina aún si el Papa si tiene un condimento peronista o si este es un Papa político. ¿Todo Papa fue político? Generalmente sí. Sí. ¿Y qué pensás del Papa? ¿Qué pensás de Francisco? Bueno, vamos a ver. Por regla general, los papas son políticos porque el Estado Vaticano es un Estado y está reconocido como tal Estado. Y aunque esto pueda sonar muy duro, el Estado Vaticano toma decisiones de acuerdo a sus intereses que no siempre coinciden con sus principios, lo cual desconcierta al creyente de buena fe católico de a pie, pero es una realidad histórica innegable. Yo creo que el Papa Francisco es un personaje
para este momento. Es decir, para este momento mundial. Para este momento mundial, la Curia ha considerado que el hombre era el Papa Francisco, y tengo que decir que como 4 o 5 días antes de su elección yo publiqué un artículo dando el retrato robot del futuro Papa y era Bergoglio, aunque yo no mencionaba a Bergoglio. Es decir, el nuevo Papa tenía que ser un Papa hispano, porque Hispanoamérica es la única zona del mundo donde la Iglesia Católica, además de la influencia, mantiene todavía una influencia social grande. Eso no sucede ya en Europa y en otras partes del mundo es testimonial. Tenía que ser un hispano, pero no podía ser un hispano étnico. Teníamos que encontrar un hispano que no le causara problema a un norteamericano o a un centroeuropeo, claro, etcétera, etcétera. Y tenía que ser un hispano que además se llevara muy bien con los regímenes del llamado socialismo del siglo XXI. Y ahí Bergoglio encajaba, porque yo a Bergoglio, que hace que le sigo mucho tiempo, en su día escribió el prólogo para un libro que se titulaba Conversaciones entre el Papa y Fidel, y en 50 páginas de prólogo él sostiene totalmente la lectura de la situación internacional que hacía entonces Fidel Castro. Y yo recomiendo leer ese libro. Se editó aquí en Buenos Aires, lo prologó Bergoglio, que entonces por supuesto no era Papa, era Juan Pablo II, y a lo largo de 50 páginas él hace una lectura en la que, por ejemplo, la situación internacional la interpreta exactamente igual que la dictadura cubana, y en un momento determinado... ¿Interpreta como la dictadura cubana? Totalmente. Él dice que la culpa de los problemas de Hispanoamérica son el capitalismo, los problemas de Cuba son el bloqueo de Estados Unidos. Se nos había escapado ese prólogo. Está pues bueno. Ese prólogo es extraordinario. El libro se titula Diálogo entre el Papa y Fidel Castro, y hay una cosa que dice que es tremenda, y es que el régimen cubano es el que más se parece al pensamiento social de la Iglesia Católica, salvo por el hecho de que es ateo. Bergoglio era el hombre. Era el hombre que teóricamente se tenía que llevar muy bien con las dictaduras de izquierdas de Hispanoamérica. Era el hombre que de alguna manera, al ser hispanoamericano, iba a concitar una respuesta popular en Hispanoamérica teóricamente, bueno, y luego veremos si sale bien o no. Pero ahora esos gobiernos de izquierda no están más. Se desarticuló, o sea, está Temer en Brasil, algunos está Macri sí, aquí. Algunos sí y otros no. Es decir, se mantiene Evo Morales, que le regaló un crucifijo y le llevó a algunas tumbas especiales. Lenín Moreno. Está Raúl Castro, que reconoció como Obama que la figura clave para el cambio de relación entre Estados Unidos y Cuba había sido el Papa. Entonces, algunos están y otros no sabemos si estarán. Sé que te aprovecho, me quedé pensando, el otro día estaba leyendo un artículo, una nota que le hacían a Régis Debray, que creo que escribió sobre foquismo en su momento, sí, ¿no? Sí, y él decía, era un enamorado del foquismo. Era un enamorado del foquismo. Y pensador francés, escritor francés muy prolífico también. Y él decía que, como en los últimos años, las religiones perdieron peso político, dejaron de tener influencia política las religiones, las políticas o las fuerzas políticas tuvieron que empezar a tomar conceptos religiosos. O sea que la política ya no se entiende muchas veces como antes se entendía, como un mero movimiento político, sino que ahora tenés que creer casi con fe religiosa. Bueno, yo creo que hay una parte de verdad, pero no es exacto. Las religiones no han perdido peso. Es decir, no hay nada más que ver el fenómeno del integrismo islámico para darse cuenta de que ese peso... Ese ha sido el sueño marxista que a mí me costaba creer incluso en los años 70. Con lo que ha pasado después ya me resulta imposible creerlo. Pero sí es verdad que ciertas visiones de carácter político tienen una impronta de carácter religioso. Para mí no es casual que los más de 30 años que yo he dedicado a la investigación histórica, yo he incidido sobre todo en movimientos totalitarios en historia de las religiones, que hay gente que dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mire usted, porque el esquema psicológico es muy parecido. Y no es extraño, por ejemplo, que muchos de los sacerdotes que se dedicaron a la política se convirtieron en guerrilleros de izquierdas. Muchos sacerdotes, claro, por ejemplo, razón, sí. Es decir, exactamente, es decir, esa mentalidad religiosa al final acaba en otra mentalidad religioso-política que nunca está en el terreno templado de la política. Es decir, siempre está en el terreno extremo. Y yo creo que es un trasfondo psicológico. Me quedan tiempo para dos más, ya llegando casi a media hora de charla que voló esta conversación contigo. A mí se me ha pasado volando, sí.
Te quiero preguntar sobre el diálogo. En Argentina casi no hay diálogo. En Argentina la sociedad está partida, hay grieta, hay enojo, hay discusión. Y vos hiciste un ensayo sobre el diálogo en la historia, desde el diálogo platónico, Sí. pasando por el concepto de diálogo en sociedades hinduistas. Explícame del diálogo. El concepto de diálogo, nombraste a Freire, de Brasil. O sea, ¿qué concepto tiene el diálogo para vos? ¿Qué es el diálogo en política? Bueno, vamos a ver. Hay tergiversación del término diálogo en muchos casos. Quiero decir, hay gente que entiende el diálogo como que tú vas a capitular. Es decir, yo quiero imponerle mis posiciones y el diálogo significa que usted se rinde a lo que yo le digo. Por supuesto, ese no es mi punto de vista sobre el diálogo. Yo creo que en una sociedad es indispensable evitar las posiciones sectarias. Cuando una sociedad se fractura en términos políticos, está mucho más cerca del abismo de lo que se pueda creer. Cuando de pronto en una familia deciden que pueden hablar hasta de fútbol en una cena, pero que no pueden hablar de política porque acaban tirándose los trastos a la cabeza, las cosas están muy mal. Frena ahí. ¿En serio es para vos, es como cuando te duele la cabeza o levantás fiebre, que una sociedad en una familia o entre amigos no puede hablar de política porque se pelea? Eso implica que hay una fractura social. Y esa fractura social ahora mismo es un problema a la hora de la cena de Navidad, pero eso puede acabar siendo más grave. Y eso tiene precedentes y eso sucede en otras partes del mundo y siempre acaba mal. Yo creo que una sociedad es sana socialmente, cuando efectivamente tú y yo podemos hablar, no tener el mismo punto de vista, quizá en algunos aspectos podemos llegar a un acuerdo y ver lo que podemos hacer en común, y en otros discrepamos, pero eso no significa nada, no implica que tú te conviertes en mi enemigo. Es más, yo creo que hasta el adversario político puede ser un adversario político, pero no necesariamente un enemigo, y más en una sociedad democrática. Y cuando en una sociedad se produce esa fractura, que generalmente es impulsada por los políticos, porque quieren mantener a su rebaño lo más ovejunizado posible, Claro. lo más sometido posible, eso hace un enorme daño a la sociedad. Decime la última. Definitivamente Venezuela es una dictadura. Yo creo que sobre eso hay pocas dudas. Es decir, se puede decir que la dictadura cubana es más dura, pero no cabe la menor duda de que en Venezuela hay una dictadura, hay presos políticos, la libertad de expresión Increíble con el prácticamente tema no de existe. la entrega de presos políticos. ¿Viste? Ahí hay una condición que se repite con Cuba, es de pronto se negocia la entrega de 3 presos políticos. No se negocia. O sea, o tenés preso político o no tenés preso Sí, político. es cierto. No puede ser que porque haya un grupo o una organización o una ONG mundial pidiendo por la libertad de Leopoldo López o de César Vidal o de Alejandro Fantino, entregan esa libertad y siguen 300 tipos más presos. Eso es herencia de Lenin también. Lenin empezó a negociar con algunos presos, ocasionalmente dejaba salir algún escritor, etcétera. Entonces esto es algo que también viene de allí. Hace muy actual tu libro, César, muy actual. Este libro, La Revolución Rusa. Ustedes vieron con la claridad con la que César se expresa, cuenta. Les recomiendo este libro, es de Olmo Ediciones, es el último libro de César Vidal. Ahora, él escribió novelas, ensayos, escribió un libro muy interesante sobre la masonería, como articuladora y como configuradora de la historia política de muchos países, ¿no? Sobre todo la masonería, cuántos personajes políticos que han producido rupturas en la historia política argentina se dice que eran masones. Vayan a buscar la obra de este hombre, de este intelectual que es César Vidal, que hoy nos da el placer de poder entrevistar. Sigo en 2 minutos con él, hay más preguntas para César. Pequeño corte y venimos con César Vidal. Mira, te había referido en una entrevista que diste y citaste a Montaña en uno de sus ensayos, donde decía, en donde la piel del león no alcance, se deberá coser un pedazo de la de zorro. O sea, tenés lo corté acá, esa parte, porque me la anoté, que creo que también tiene que ver con la historia política argentina. ¿Me das un minuto? Nos despedimos con una referencia de Macri, el momento de Argentina que vive, desde tu mirada, César. César Vidal, doctor en historia, un intelectual de fuste, en la noche de Animales Sueltos. Ya venimos. César, 10 segundos de Macri. ¿Qué ves de esta Argentina de 2 años y pico de Macri? Yo te voy a decir algo que estoy convencido de ello. Yo creo que Argentina, en términos objetivos, es el país que está llamado a liderar el subcontinente.
Es decir, Mirá vos. está muy por delante de cualquiera de los otros países. No quiero hacer de menos al Brasil o a México, pero Argentina objetivamente está llamada a eso. Esas son las cartas que tiene Argentina. Que luego Argentina sepa o no jugar esas cartas ya es otra cuestión distinta. Pero yo creo que en términos objetivos Argentina tiene la posibilidad más que realista de ser la primera potencia al sur del Río Grande. Te agradezco mucho. ¿Estás en Tucumán sábado? Estoy en Tucumán el sábado, O sea, hablando de la mañana, Revolución hoy ya, Rusa. hoy estás. Y estoy la semana que viene, el jueves, viernes y sábado, dando una serie de conferencias por el 5º centenario de la Reforma, para explicar por qué la educación, la mujer o el trabajo se ha visto de manera distinta en nuestras sociedades hispanas de lo que se ha visto, por ejemplo, en el norte. ¿Eso dónde lo vas a hacer? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, Mañana Tucumán. sí. Qué bárbaro, qué interesante. Has escrito mucho sobre el impacto de la reforma en Sí. el- Es Ujú. uno de mis últimos libros, El legado de la Reforma, anterior justo a esta Revolución Rusa. Ujú. Te agradezco mucho, César. No, ha sido un Placer. placer y un privilegio estar aquí, de verdad. César Vidal, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes.